Bueno, a estas alturas negar que existe terrorismo doméstico es prácticamente una ingenuidad. Estados Unidos ha experimentado casos de terrorismo doméstico durante los últimos años. Ha habido incluso algunos condenados a muerte por aquello, como el caso de quien atentó contra el edificio federal en Oklahoma, Timothy McVeigh, que fue asesinado, condenado a muerte, ¿no? Bueno, el presidente Donald Trump llegó este día miércoles a la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, ahí en el Midwest, donde fue recibido con pancartas y algunas manifestaciones. Luego tomó un avión que lo llevó directamente al sur del país, a la ciudad de El Paso, en Texas, donde se reunió con familiares de las víctimas de este tiroteo, uno de los más grandes, ¿no?, que haya visto Estados Unidos en los últimos meses. Vamos a conocer el detalle de esta visita presidencial con Celia Mendoza, de La Voz de América, que nos cuenta de la jornada del presidente Trump en esos dos puntos de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega al Paso junto a su esposa Melania Trump para reunirse con los sobrevivientes de la masacre de este sábado. 22 personas muertas, más de 20 heridos. En los hospitales locales todavía hay varios de estos heridos y el presidente estaría viéndose con ellos, así como con los policías y miembros de los equipos de urgencia que atendieron este evento después de que tomara lugar en el Walmart localizado en el centro comercial Cielo Vista. Mientras tanto, aquí en el Washington Park, localizado a pocos pasos de uno de los hospitales donde hay varias de las víctimas, hay cientos de personas las cuales han dicho que quieren mandar un mensaje claro al presidente acerca del descontento que tienen con su retórica, con su presencia aquí, y también buscan que hayan medidas mucho más fuertes para el control de armas. Otros de los residentes del Paso han indicado que es fundamental que el presidente venga hasta este estado para hablar acerca de lo que está sucediendo y que reitere estos mensajes de condena contra grupos racistas y de supremacía blanca. Se espera que el presidente regrese a la capital de los Estados Unidos a las 4:20 hora local. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde El Paso, Texas, para Mega Plus. Bien, Celia, muchas gracias. Bueno, era el despacho de Celia, enviado más temprano desde el estado de Texas. Vamos a seguir con el tema de Estados Unidos. Hay un debate abierto, ¿no?, por la reinterpretación de la segunda enmienda o el despacho de una ley más corta, ¿no?, una Red Flag Law que logre controlar de alguna u otra manera el acceso a armas. Ya se aplica como una suerte de instructivo en algunos puntos del país, pero el desafío es llevar una suerte de estructura legal en contra de las armas a nivel federal. Vamos a hablar de este tema, ¿no?, con nuestro siguiente invitado. Ya nos escucha Máximo Quitral, analista y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Máximo. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. A ver, vamos a lo más concreto. ¿Hay posibilidades reales de modificar el acceso a las armas en Estados Unidos en un mediano plazo desde su punto de vista o no? Yo la verdad las cosas es que encuentro bastante improbable esa situación, por distintas razones, no solo por una cuestión jurídico-político, sino que también por los intereses económicos que hay detrás de toda esta estructura vinculada a las armas, y por cierto también por un factor cultural. A mí me parece que hay una serie de variables que inciden en que una postura de cautelar, reglamentar y restringir el uso del arma puede chocar un poco con la propia visión interna y las posiciones políticas que son bastante contradictorias entre uno u otro sector político. Entonces, a mí me parece muy difícil que esto se logre al mediano plazo. Ahora, sin duda Estados Unidos tiene un problema, eso es innegable. ¿Y qué posibilidades existe de lograr algún tipo de control respecto de eso? Me imagino que, bueno, reinterpretar la segunda enmienda es muy complejo, habría que contar con una suerte de consenso a nivel judicial muy importante en la Corte Suprema, pero la búsqueda de alguna alternativa, el presidente Trump se había hablado de alguna suerte como de canje legislativo, donde podía aprobar algún tipo de instructivo, con tal de que le ayudaran con algunas leyes antimigración, porque es un problema que hay que resolver. Sí, sin duda alguna. Yo creo que las condiciones para al menos debatir y cuestionar
esta situación de tenencia de armas que realmente a veces es incomprensible. Abre por lo menos la posibilidad de que los sectores políticos comiencen a plantear algunas posiciones que busquen bajar un poco la situación de preocupación y de inseguridad que esto genera. Indudablemente que a aquellos representantes de la industria de armas no les parece correcto esta decisión. De hecho, han enfatizado mucho que un sistema político en Estados Unidos que no funcione con armas entre la población genera más inseguridad de lo que uno pueda pensar. Por tanto, también han tenido algún tipo de incidencia en el debate. Y recordemos, como dato dentro de esta discusión, es que también por vía judicial se ha intentado restringir y responsabilizar a las empresas de armas en algunas de las matanzas. Pero eso está congelado desde el punto de vista judicial. Por tanto, es un debate profundo que no va a ser fácil de transformar de la noche a la mañana. Pero creo que es una oportunidad política para el presidente, a lo menos, de manifestar alguna posición y que tanto republicanos como demócratas vayan insistiendo en controlar este tipo de situaciones. Mira, aquí hay un artículo bien interesante del New York Times que dice: ¿qué podría eventualmente una ley sobre terrorismo interno hacer? Y el artículo dice lo siguiente: luego del atentado en El Paso hay un llamado transversal a que el gobierno apruebe más herramientas que le permitan, digamos, evitar este tipo de ataques movilizados por la supremacía blanca. Pero algunos creen que esta legislación es más bien un mensaje simbólico que efectivo, ¿no?, a la hora de combatir este tipo de ataques que son tan inesperados, tan sorpresivos y tan complejos a la hora de aplicar algunos tipos de herramientas de inteligencia, porque efectivamente uno puede tener una estrategia de inteligencia con grupos terroristas mayores, con mayor estructura, pero con estos lobos solitarios que además son supremacistas blancos o que son ciudadanos de a pie, jóvenes, universitarios, que tienen tendencias, digamos, xenofóbicas de alguna forma, es muy difícil, ¿no?, que un operativo de inteligencia o un aparato de inteligencia, por muy fino que sea, pueda lograr detectar. Además, con estas, digamos, foros de Internet, en Internet, que es tan diverso también y difícil, por supuesto, de poder perseguir. Me gustaría preguntarte si desde tu punto de vista tú hablas de una oportunidad política para el presidente Trump. ¿A qué tipo de oportunidad te refieres concretamente? ¿Qué tipo de capitalización política puede hacer el presidente Trump a partir de esto? O sea, básicamente que al menos se instale el debate. Me parece que ahí hay una oportunidad política en términos de, bueno, decirle a todos los sectores políticos, pongámonos de acuerdo con una situación que afecta directamente a la población. Y lo otro que creo yo que es fundamental, que el presidente tome una posición y tenga el control de la agenda para que los demócratas, entendiéndose que estamos en un escenario preelectoral, por llamarlo así, puedan tener una posición que pueda significar una incomodidad dentro de todo este escenario que se está dando. En términos de mensaje, de tranquilidad, de calma a una población que la verdad las cosas, que también lo responsabiliza de estas matanzas y de la inseguridad que se está viviendo, sobre todo por el discurso de odio que se le atribuye no solo en procesos de campaña, sino que también desde su propia posición. A mí me parece que ahí está la clave dentro del debate político que se pueda dar en Estados Unidos. Sin embargo, insisto en esto, soy un poco pesimista de que esto se pueda lograr rápidamente, sobre todo porque hay empresarios que evidentemente tienen intereses creados en que la cultura de las armas siga presente en Estados Unidos, y eso puede condicionar y frenar algún tipo de avance político en la materia. ¿Es justo apuntar al presidente Trump como responsable de fortalecer ideas que finalmente empujan a ciertas personas a llevar adelante estos ataques, entendiendo que han existido desde hace mucho tiempo y que estas empresas vinculadas al armamento y a las asociaciones de tiro han financiado campañas políticas indistintamente de demócratas y republicanos, ¿no? ¿Es justo asignarle al presidente Trump una responsabilidad desde ese punto de vista o no?
No, yo creo que hay una equivocación. Uno podría incluso decir que hay cierto oportunismo político en esa posición de responsabilizar directamente a la nueva administración. Esto es histórico en Estados Unidos, hay una cultura, hay posiciones claramente que están marcadas por el contexto de la migración, pero eso ha estado presente por mucho tiempo en Estados Unidos. Atribuirlo solo a un mandatario me parece que sería un error desde el punto de vista del análisis mucho más profundo. Yo creo que pasa por una cuestión cultural, también por esta visión de superioridad, de la supremacía de la cual tú estás hablando, que me parece que es correcto, pero no es solo una situación que compete a la nueva administración. A mí me parece que hay factores endógenos importantes que hay que comenzar a desarrollar y, por cierto, también hay una estructura, hay un sistema jurídico, hay una problemática social que ha empujado a que estos escenarios de matanza, que realmente son bastante complejos en Estados Unidos, se sigan repitiendo permanentemente. Sí, la verdad es que las cifras son súper dramáticas. La verdad es que las estadísticas hablan de ataques diarios de este tipo, diarios, todos los días en Estados Unidos. Algunos alcanzan el umbral de las 4 víctimas fatales para convertirse en tiroteos masivos, de acuerdo a una descripción que hacen las propias autoridades, pero hay muchos tiroteos donde por fortuna no hay víctimas o hay una víctima y que ni siquiera son contabilizados como tiroteos masivos, pero que igualmente se dan. El día de ayer en Luisiana, por ejemplo, 2 clientes discutiendo en un Walmart y uno saca un revólver y dispara al otro. Lo mismo había ocurrido en Guilford, California. Por lo tanto, la situación parece estar un poquito descontrolada y no es solamente atribuible a disturbios mentales o a los videojuegos, como decía el presidente Donald Trump. Que también es una variable dentro de todo este análisis. Por cierto que sí, pero no la única. Hillary Clinton se defendía y decía, bueno, en todos los países hay personas perturbadas, en todos los países hay problemas con los videojuegos y no en todos los países hay un riesgo de entrar a un centro comercial o a un supermercado o a un cine o a un concierto y morir a partir de un disparo en un acto, digamos, de matanza masiva. Además estamos hablando de no revólveres, digamos, comunes que son adquiridos para poder defenderse de la delincuencia, sino más bien de armamento de guerra. La verdad es que la situación es muy compleja. Modernos y bastante avanzados. No, de todas maneras, y con distribución y logística en tiendas precisamente como Walmart, donde uno puede comprar desde un neumático hasta un rifle AK-47. Bien, pues, Máximo, muchas gracias, ahí reflexionando junto a nosotros respecto a este tema. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches.